Momento de la columna de salud de Arriba Gente. Recibimos al psicólogo de cabecera de este programa, Álvaro Alcuri, quien nos propone hablar de la resiliencia, una palabra que está de moda, pero un concepto que también ha cobrado fuerza, ¿no?, en este contexto de pandemia. Bienvenido. Bueno, ¿cómo andan, chiquilines? ¿Se nace o se hace la resiliencia? Mira, la resiliencia es un concepto medio difícil de explicar. Yo me imaginé y publiqué en las redes una historia de una maestra intentando explicar lo que era la resiliencia. Entonces el alumno le pregunta, maestra, ¿qué es la resiliencia? La maestra le dice, bueno, etimológicamente es una palabra que viene del latín, que tiene que ver con retroceder y volver a tomar impulso. No entendí, maestra. Bueno, la resiliencia es la capacidad intrínseca de todos los seres humanos para sobreponerse a la desgracia y la adversidad. No entendí, maestra. Bueno, la resiliencia es una cuestión que se habla en sociología para describir a ciertos contextos más desfavorecidos o situaciones familiares de las cuales las personas, pese a tener ese hándicap negativo, se superan. No entendí. Bueno, en la biología se habla de esto, que hay seres vivos que se adaptan mejor al entorno y sobreponen a las adversidades y al estrés climático. No entendí. No. Bueno, la maestra ya un poco ya estaba harta, le dice, bueno, ¿viste Luis Suárez? Sí, maestra, es mi ídolo. ¿Viste lo que tiene Luis? Sí, tiene. Y hay una metáfora con respecto a la valentía y el coraje. Exacto. Que Juancito, el alumno, le dice a la maestra, bueno, eso es resiliencia. Muy bien. No. Esto es un pequeño chascarrillo, pero las explicaciones respecto a la resiliencia abundan y están referidas a toda clase de cosas. Pero entrenar resiliencia, que es un poco a lo que estamos expuestos y necesitamos hacer en consultorios, en salones de clase, educadores, adultos, padres, es más bien mostrar ejemplos, mostrar actitudes. Esto no se puede hablar de esto con un teórico. Entonces, por eso yo decía, qué mejor que tomar el ejemplo de superación ante la adversidad, de recuperación de lesiones, de situaciones adversas, de tener a todo el mundo en contra, de Luis Suárez, por ejemplo, como un ejemplo visible que todo el mundo lo conoce, para simplemente mostrarlo. Las actitudes, este tipo de cosas como la resiliencia, es muy difícil teorizar sobre esto. Por eso se nos complica. Ahora, para lograr eso, siempre se nos dice que hay que tener o un espíritu o la voluntad de hacerlo, y ahí es donde me parece muy interesante hablar de cómo practicarlo, de qué manera, qué técnicas utilizar, porque seguramente hay mucha gente que hoy desee tener ese espíritu de Luis Suárez, pero tal vez haya situaciones por las que esté pasando que no le permiten el llevar adelante esa resiliencia, porque hay hay como un momento, hay un clic en el que cuando estoy por traspasar esa línea, porque la meta y el objetivo que me propuse es tal, no tengo la fuerza para hacerlo. Bueno, ahí estás hablando de un montón de cosas que suelen ser creencias. Necesitamos justamente una persona al lado, un entrenador, una maestra, un adulto, que pueda decirnos que se puede creer en otra cosa. ¿Vos creés que no te podés levantar? Yo creo que sí. ¿Vos creés que no hay ejemplos de esto? Hay ejemplos de gente que se ha levantado de situaciones peores a la tuya. Mira esto, mira esto, mira esto. Y si no me crees, te doy una mano y te ayudo con esto. Pero esto es mucho más que un discurso teórico. Esta columna es un poco, habla de la resiliencia, pero también habla de la manera en que educamos cosas. Es muy importante entender que hacer teóricos de lo que tiene que ver con actitudes, con sentimientos, con emociones, con valores, se puede teorizar mucho, pero podemos no transmitir nada. Y quedamos como el alumno de la maestra que no entendía ese discurso retórico sobre la resiliencia. La palabra en sí misma no es muy amigable. Sí. Y era mucho mejor hablar de, ¿viste cómo se superó?
Luisito Suárez, por ejemplo. Algunas personas me cuestionaban el ejemplo, yo ya hablé de esto, porque, Luisito Suárez porque triunfó, porque tiene dinero, porque es famoso. Triunfó entonces, justamente por esa condición. Es en parte, fácil hablar de Luis ¿no? Suárez. No, lo tomo como ejemplo porque si hablamos de José Rodríguez o de Juan González o de María Pérez, que son resilientes y han superado situaciones adversas igual que Luis o de mayores adversidades que Luis Suárez, son difíciles de poner como ejemplo porque la gente no lo conoce. Entonces lo tomamos solamente porque es un ejemplo visible de alguien que se ha superado, que ha combatido la adversidad, que se ha caído y se ha levantado muchas veces teniendo casi todo en contra. Entonces, desde ese punto de vista es que me viene bien el ejemplo, no porque es rico y famoso, precisamente. Como es algo tan difícil de caracterizar y de conceptualizar teóricamente, capaz que estaría bueno repasar qué es lo no resiliente que vemos como ejemplos o actitudes en los hechos de personas. Se puede poner como ejemplo la pandemia, ¿no? Donde de alguna manera todos nos hemos visto afectados de diferentes modos. Es un discurso muy, muy frecuente, muy escuchado por estos lares, todos los problemas que tengo, la adversidad que tengo que vencer, tengo menos dinero, me tengo que quedar encerrado en mi casa, tengo miedo, hay un montón de cuestiones negativas en las cuales me enfoco y planteo como problemas. Yo suelo hacer una lista, este método no es mío, esto es un poco lo que alguna vez propuso Enrique Baliño en el libro No más pálidas, que él hacía, la gente que trabajaba con él, poner una lista de los problemas y las quejas y poner una línea en el medio y del otro lado poner las soluciones. Y después le decía, bueno, corten el papel por la línea, hagan un bollito y tiren las quejas y los problemas a la basura y enfóquense en las soluciones. Vamos a enfocarnos en lo que necesitamos, vamos a enfocarnos en qué necesito y qué está bueno y qué, en todo caso, cuál sería la solución para este problema. Yo puedo decir, tengo menos plata, bueno, ¿de qué manera puedo conseguir más dinero? Tengo problemas de salud, bueno, ¿de qué manera podría mejorar mi salud? Cuando se habla mucho, por ejemplo, de que hay una pandemia, de que hay la posibilidad de enfermarme, ¿de qué manera podrías mejorar tu nivel de defensas? ¿De qué manera podrías comer mejor? ¿Tendrías que hacer una consulta con el médico? ¿Eso es posible? No es cuestión de solamente ver el problema y no enfocarse en las soluciones. Puedo elegir enfocarme solamente en los problemas y quejarme eternamente de ellos, pero eso no va a solucionar absolutamente nada. Bien, me han quedado... Si quieres se lo recuerdo. Me han quedado muchas preguntas. Creo que el tema da como para, por ejemplo, plantearnos una columna sobre qué pasa cuando hemos atravesado por una situación traumática, del tipo que sea. Si allí el concepto de resiliencia varía un poco o varía un poco lo que podemos llegar a hacer. Pero lo planteamos para otro momento y planteamos alguna posible situación traumática. Cuando hablo de situaciones traumáticas hablo de pérdidas de seres queridos, de repente muchas que puede haber, muchas que se pueden haber dado con esta pandemia. Si ahí, por supuesto, el tema de la resiliencia requiere de otro tipo de herramientas. Hay muchas herramientas que uno puede enumerar de acuerdo a los casos concretos. Exacto. Pero la idea es enfocarnos no solamente en el problema que tenemos, que es válido y que es grande y que por supuesto debemos enfrentar con realismo, no se trata de negarlo, pero de enfocarnos más en las soluciones. Muy bien. Muchas gracias, señor Alcuri. Por favor, a ustedes. Lo esperamos con ansiedad para nuestro próximo encuentro. Resilientemente estaremos aquí. Me parece bien porque notó que estamos necesitando como una terapia de grupo. Hay un clima como de discordia, sí, yo veo, que nos está afectando. No sé si es la pandemia. Le pediría que se retirara del estudio sin decir si sintió que había frío o calor. Porque no es un tema que hoy se pueda tocar en el estudio. Muchas gracias.